Que ahora te oigo muy... Yo voy a grabar en presencia del escritor Víctor Muñoz, Premio Nacional de Literatura, un gran amigo, excelente amigo y un escritor de primera. Así es de que, Víctor, bienvenido aquí al canal de YouTube de Antonio Rivera y qué gusto tenerte por acá. Quisiera comenzar con unas palabras y es que yo conozco a Víctor Muñoz desde 1995 en los talleres del Bolo Flores. Siempre muy recordado esos talleres y desde esa época Víctor se dio a querer mucho. Siempre se dio a querer bastante, fue un líder en el grupo y definitivamente que ahí sí que desde ahí nace la amistad y el cariño que te tenemos muchos escritores. Así es que bienvenido Víctor y comenzá a comentarnos sobre el ambiente literario de esa época, de los años 90. Antes que nada, Antonio, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente te agradezco mucho. Eh, Mira, fíjate que como nosotros tenemos que reconocer los méritos, tenemos que reconocer el trabajo de la gente. Te podría decir que la aparición del Bolo Flores en Guatemala por esas épocas fue algo así como una cosa de bendición, porque pues estábamos metidos en medio de una apatía total, en medio de una desconexión total. eh, Cada quien, o sea, no había cómo agrupar a alguien, no había, yo no sé, pues no sé si existía alguna agrupación que estuviera comentando sus trabajos literarios, no lo sé. Sin embargo, creo que no. Entonces, de pronto, pues aparece ahí el Bolo Flores invitando a los que quisieran acercarse a sus talleres literarios. Entonces, yo tomé la decisión de asistir al taller literario del Bolo por una sencilla razón. Fíjate que en el año 1995 salió publicada una mi novela que se llama Todos queremos de todo, que es mi primera novela. Entonces, un día llegué yo a la editorial de Oscar de León y escuché o no había o la novela de Víctor, sí está bien, pero ¿qué le falta? Entonces yo me quedé pensando y entonces dije, bueno, vamos a ver ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que está pasando, eh? Y entonces eh, decidí inscribirme en el taller literario del Bobo Flores, ¿verdad? Y de esa forma aparecí por ahí. Nunca imaginé que fuera a encontrar tanta gente interesada en el asunto. Incluso yo sentí como que el bolo se asustó un poco cuando me vio aparecer por ahí, porque pues yo ya tenía cierta carrera, había publicado algunos de cuentos, pero tenía curiosidad de ver qué estaba haciendo el bolo y además una honesta de aprender un poco de lo que él sabía, porque yo respeté siempre mucho al bolo. Eh, Puede ser que no me gustaran cosas, pero es un escritor de primera, o sea, un muy buen escritor, con un muy buen uso del lenguaje, un muy buen uso, con un buen oficio, digamos, pues un buen oficio, ¿verdad? Ahora, volviendo a tu pregunta, el panorama. Vamos a ver. Fíjate que el panorama de los escritores en Guatemala ha sido bastante complejo, por decirlo de alguna forma, eh, o complicado, ¿verdad? Pero pues tenemos que recordar que si hacemos un poco de historia, iniciamos el siglo XX con una dictadura que se termina hasta el 1920
Luego del 20 al 30, pues es un problema con la depresión mundial, con los gobiernos inestables, hasta que llega don Jorge Ubico y se instala como presidente. Y pues algunos dicen que son 14 años, otros dicen que son 13 años y medio, pues yo la verdad no. El hombre hizo edificios muy bonitos, pero pues no le gustaba mucho cosas del intelecto. Entonces tenemos que tampoco habían unión de escritores porque pues en esta carrera no, después no y después peor. Entonces lo que teníamos era, dicen generación del 30, generación del 40, pero realmente era gente que solo escribía lo que podía escribir alguien que no le fuera a hacer molestia al gobierno, ¿verdad? De esa cuenta tenemos a nuestros cuentistas Flavio Herrera, Balcells, que es extraordinario cuentista, lástima que se murió de 34 años. Bueno, y otros poetas, ¿verdad? Eh, Luego termina el gobierno de don Jorge Vico y se instala la revolución que nos dura 10 años. Y en esos 10 años increíbles surge un montón de gente que estaba haciendo y que estaba escondida y que de hecho el gobierno del doctor Arévalo pues promueve la literatura en forma masiva con ediciones extraordinariamente grandes de libros muy asequibles, pero nos dura 10 años y entonces al cabo de 10 años volvemos otra vez al problema que creo que yo creo que honestamente no muy se ha terminado de terminar. ¿Por qué? Un L que, por ejemplo, yo cuando publico mis primeros trabajos en el año 1977 en El Imparcial, la página de literaria del Imparcial, una de las primeras recomendaciones que yo recibí fue, mire, queremos trabajos, nos agradan sus trabajos, pero por favor, de 2 cuartillas máximo, de renglón abierto, y nada, nada, nada que tenga que ver con cosas políticas, por favor, porque estamos en tiempos peligrosos. Incluso me devolvieron un par de trabajos una vez. Sin embargo, el hecho de haber entrado a la página del Imparcial, pues me hizo entrar a un grupo que estaba conformado por gente como Luis Aceituno, Adolfo Méndez Vides, Max Araujo, un japonés y algunas otras personas que al ver que yo publicaba solito, porque yo pues realmente no tenía con quién reunirme, pues me jalaron. Hicimos el grupo RIN 78, que logramos hacer algo bueno, pero pues todo se termina, después hicimos la comunidad de escritores, también con los riesgos que implicaba la dictadura militar, ¿verdad? No debemos de olvidar que pues nuestros mejores escritores se nos fueron y si no se nos fueron los mataron, entonces pues siempre hemos tenido que estar luchando con esta cuestión hasta nuestros días. Yo creo que me dejé venir muy rápido para acá, pero tenemos que, ya que se trató el tema este, que no cabe en este momento, pero estamos viviendo unos momentos muy, muy, muy problemáticos, ¿verdad? Con gente muy difícil, en la que ya ves, pues que ya cerraron un periódico, eh, están metiendo presos a los periodistas que opinaron, y bueno, pues total que no terminamos de salir del problema, ¿verdad? Entonces, pero bueno, como quiera que sea, yo encontré con el ambiente del Bolo Flores, que es la pregunta tuya, pues me encontré un montón de gente que estaba escribiendo, que estaba haciendo cosas y que sigue haciendo cosas por ahí, pero ya no hubo la unión, porque si una cosa tenía el Bolo era que era un hombre entusiasta, capaz de reunir a la gente.
con sus problemas, con sus líos, con sus bravatas, porque era berrinchudo y era gritón y malcriado, te decía él, pero tenía el- que eh, era capaz de aglutir gente. Desde el bolo para acá no ha habido otra persona, eh, puedo decir, nunca interesante, pero independientemente de eso, no sé, confundí mucho declarando. El- tu exposición interesante y definitivamente que esos talleres pues marcaron un momento histórico en la literatura por lo que mencionas de aglutinar. Si te recordás, habían escritores de toda índole, no solo de edad, de estilo literario, de posiciones ideológicas, de mucha variedad, digamos, en sus talleres. Sin embargo, fueron dos talleres, si te recuerdas bien, Víctor, el taller de poesía que se realizaban en la USAC, en el Paraninfo Universitario, y el taller de cuentos que se realizaba allá en la Cuarta Calle y Octava Avenida de la Fundación Oscar de León Castillo, Oscar de León Palacios. Entonces también como que florecieron la narrativa y también la poesía. ¿Cómo ves ese entorno? Bueno, no, eh, yo no asistí a los talleres de la poesía del bolo porque mi fuerte nunca fue la poesía. Sin embargo, sí acudí al taller de narrativa allá en el Paraninfo. ¿Mm? Entonces, eh, sí, después pasó a la Cuarta Calle por alguna causa, no sé. Creo que el bolo se peleó con alguien, pero no sé qué pasó, no sé qué pasó. Pero como quiera que sea, pues eh, fue una cosa interesante. Dejó una semilla muy grande, una semilla muy, muy grande, porque gracias al bolo se publicaron muchas cosas, libros, revistas. Además, en ese tiempo, la presencia de Oscar de León fue muy generosa en cuanto a apoyar a los nuevos, ¿verdad? Había una revista que se llamaba Novísimos, otra que se llamaba, ay Dios mío, no recuerdo. Yo tengo algunos ejemplares por ahí de esas revistas que eran muy modestas, porque la verdad es que eran muy modestas, pero pues era algo que ante algo que no había nada, en contra de algo que no había nada, pues, ¿verdad? Incluso, pues si te recordarás, el bolo propició la publicación de la revista que se llamaba La Ermita, muy, pero muy valiosa, donde se dio a conocer gente que ahí está y está trabajando, ¿verdad? Eh, eh, yo conocí, por ejemplo, al maestro Romeo Moel, que se acaba de morir. Él era más de la poesía que otra cosa. Y pues, ¿cuánta gente? Hay un poeta cuentista, vaya, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que yo asistí al taller del bolo. En alguna ocasión, no recuerdo por qué causa, creo que por un libro, le dije, mira, yo quisiera tener este libro. Llega a mi casa, me dijo, y te lo doy. Y me dio su dirección. Y yo llegué a su casa, eh, clásico, un cuarto lleno de libros por todas partes, ¿verdad? Entonces,
En la plática surgió el asunto de las amistades, entonces me dijo, fíjate que yo no tengo amigos. Le dije, pues yo te considero mi amigo. Sí, pero yo a vos no, me dijo. Así me la dejó ir de una vez. Entonces, le dije, bueno, pues es el bolo, sí, ¿verdad? Tampoco me molesté mucho ni me ofendí mucho, pero yo creo que más que todo lo hizo por pose. Porque fíjate que te voy a contar una cosa. Estábamos en el taller del Bolo cuando se hizo la presentación oficial de la novela Todos queremos de todo. Y yo estaba ahí cuando dijo, miren, entonces saben qué, hagamos una cosa. Venimos el próximo viernes o no sé qué día era y estamos acá discutiendo los trabajos que ustedes traen y a tal hora nos vamos a ver la entrega del libro de Víctor. Eso lo recuerdo bien y además también yo publiqué una vez, no, Magnaterra me publicó un libro de cuentos que se llama Postdata, ya no regreso, y la sorpresa fue ver llegar al bolo y entonces él hacía algo molesto, pero como medio incómodo, me dijo, mira, pues, a mí no me gusta venir a esas mierdas, porque a mí eso no me gusta. Pero mi mujer quería venir porque ella quería, yo no, no, bueno, gracias, Leo, gracias a vos, pero gusto verte acá. Sí, 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 me gusta por mi mujer. Pero creo que no, creo que en el fondo sí, el bolo me tenía algún afecto, ¿verdad? No, 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 además no creo que hubiera algún motivo por el cual no pudiera ser, pues, ¿verdad? No, nunca le molesté, al contrario, me agradó mucho y me interesó, pues, como te digo, la gente que lo quería mucho y gente que no lo quería mucho, pues, o no lo quería nada, pero eso es otra cosa, pues eso es ay, Últimos talleres que de alguna manera marcan la década de los 90 es que, digamos, en sus talleres se fomentaba mucho el análisis literario de cada participante, se cuestionaba las obras, se enriquecía uno con las críticas de los otros compañeros ya más avanzados, de las críticas literarias que se hicieran sobre el trabajo, y percibo que de ahí en adelante empezó como nuevamente a escribirse de una manera un poquito con los elementos literarios mejor definidos. Muchos de antes, todavía que personas que llegaron a los talleres todavía con escribiendo al estilo de Rubén Darío, al estilo de los modernistas, por ejemplo, todavía, o del romanticismo español todavía, se fueron adaptando a esa modernidad, a esta nueva época de escribir en poesía, en narrativa también. Se conocieron muchos recursos narrativos en los talleres del Bolo, incitó a la lectura de escritores que no se conocían. En fin, es por eso, digamos, de elevar el nivel del escritor, que digamos, se fue partiendo de ahí para generar obras más elaboradas. ¿Cómo ves de esa época para acá la evolución de la literatura guatemalteca? ¿Cómo, en fin, empecemos por la narrativa? ¿Cómo ves la calidad de los narradores actualmente? ¿Ves que sigue, se mantiene, ha disminuido? ¿Cuál es tu percepción? te lo voy a responder de la siguiente manera, José Antonio. Mira, pues, fíjate que en el año 2010, pues me llamaron, alguien me llamó, no recuerdo quién, y me dijeron, mire, fíjese que se decidió dedicarle a usted la feria municipal del libro. Ah, pues muchas gracias, ¿verdad? Pues, les agradezco mucho. Es un acto ahí, y me dedicaron a la feria municipal del libro, se editó un librito con algunos trabajos míos que por cierto lo escondí, los que regalé en esa ocasión, pues estarán por ahí, pero los demás aquí los tengo guardados porque el corrector de pruebas de Oscar de León, en una forma meramente abusiva,
cambió algunas cosas que yo había escrito. Entonces le hizo perder el sentido a un cuento, pues era uno nada más, ¿verdad? Pero me molestó. Entonces, ay, no quise que eso circulara y tengo un montón de libritos guardados, ¿verdad? No, no van a salir nunca. Sin embargo, eso dio lugar a que yo conociera a un personaje que se llama Rogelio Rivera, que en ese tiempo era el encargado de los asuntos culturales de la Municipalidad de Guatemala. Entonces, nos citamos por ahí, nos conocimos y me dijo, bueno, pues mira, yo soy acá y allá y toda la cosa. Y bueno, sucedió que se dio la Feria Municipal del Libro, eh, eh, no, creo que fue como en diciembre del año 2010, algo así. En el 2011, por ahí por mediados, me dijo, mira, fíjate que este Rogelio me dijo, mira, estamos pensando que la Municipalidad de Guatemala promueva unos talleres literarios. ¿Vos te animás? Y como fíjate, Antonio, que yo no digo que no a nada nunca. Yo primero veo venir el pencazo y después digo, ¿qué hago? Entonces le dije, sí, está bien, con mucho gusto. Taller de literatura, pero yo había aprendido con el bolo precisamente lo que acabas de decir, pues, ¿verdad? Eh, convocar, eh, avisar a la gente. Y pues comenzamos con exactamente la misma técnica que usaba el bolo, exactísimamente la misma. Yo era un émulo perfecto del bolo, ¿eh? Entonces, la respuesta fue enorme, pues, ¿verdad? La municipalidad anunció que se iba a dar un taller quisieron inscribir 78 gentes. Entonces, yo le dije, no, 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 mira, le dije, no, 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 no se puede. Es imposible, pues. ¿Cuántos días son? Son 4 sábados. Imagínate leer 78 trabajos, no, no se puede. Además, pero es que ¿cómo es eso del taller? Ahí lo vas a ver, pues. Entonces le dije, hazme la campaña, que la señorita escoja ahí los 25 que crea convenientes, solo 25. Y los demás, pues que le diga que lamentablemente el cupo estaba lleno, ¿verdad? Y para el otro año. Bueno, total que hicimos la primera eh, taller literario, exactamente siguiendo todos los lineamientos del bolo, ¿verdad? Entonces, lo interesante, en todo caso, es que de los 25 que se inscribieron, pues llegaron 20 eh, a la primera reunión cuando el objetivo del taller es no venir a leer y platicar de los autores, sino venir a trabajar, porque taller es trabajar, ¿no? O sea, un taller es precisamente, ¿por qué es que se llama taller? Pues se llama taller porque antes, cuando no existía lo que existe ahora como economía formal, dijéramos, lo que habían eran sastrerías, mimbrerías, zapaterías, tallercitos de mecánica, de hojalatería y todo. Y entonces llegaba la mamá con el patojo y le decía, mire maestro, aquí le traigo a mi patojo, enséñele el oficio, por favor. Muy bien, entonces era el de, pongamos un carpintero y decía al patojo, bueno, mira patojo, ahí agarras esa tabla y la lijas así, mira, y quiero que la lijes bien. Y entonces poco a poco ella iba enseñándole cómo se usaba este instrumento, el otro, hasta llegar a hacer una silla, pues, ¿verdad? Entonces, la cuestión era, bueno, si yo traigo a alguien aquí, yo soy un maestro carpintero y le digo, aquí están todos los palos, haga la silla, pues no la va a poder hacer, pero si yo le digo, mira, primero acá, primero allá, y llegará un momento que la va a poder hacer, ¿verdad? Ese es el objetivo del taller. El objetivo del taller es que ustedes traigan sus trabajos, que los leamos, que los analicemos, que los califiquemos para ir afinando, para ir tomando oficio, ese es el asunto, el oficio.
Muy bien, oficio quiere decir hacer bien la cosa, no otra cosa, hacer bien la cosa. Lo que vamos a tratar de hacer bien la cosa. Muy bien, después de esa introducción, pues ya nos quedábamos solo como con 15, porque los demás habían llegado por curiosidad o por ver de qué se trataba la cosa. Y después de todo, pues terminábamos con 13, 12, 11, los que realmente querían quedarse, ¿verdad? Mira, trabajamos estos talleres desde el año 2000. Bueno, a mí me dieron el Premio Nacional 2013, entonces aquel ya le puso más atención al asunto. Y empezamos en 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hasta que la pandemia vino y se acabó el asunto, ¿verdad? Todavía no, perdón, 19, 20, pero ya no, porque se acabó por la pandemia. Estos fueron varios años, 14, 15, 16, 17, 18, 6 años. Bueno, ya de aquí para acá pues ya no hubo, pero sí te puedo decir una cosa, la experiencia que yo tengo de ese tipo de trabajos, que lógicamente el primer taller pues no me salió muy bien porque pues nunca había hecho eso, pero yo mismo fui tomando oficio para hacer el trabajo. Y entonces, fíjate que el denominador común del asunto era que de los que se quedaban, había algunos que tenían talento, pero había siempre en todos los talleres había uno o dos que realmente tenían talento, que realmente eran buenos. Entonces, yo me interesaba mucho en estos, entonces decía, mira, vení por acá, ese tu cuento me parece bien. ¿Tenés más? Sí, sí, tengo más aquí. Y empezábamos a ver y yo les trataba de dar seguimiento, ¿verdad? El problema, Antonio, es qué hacemos con la gente que tiene talento para que publique. ¿Dónde? ¿Dónde la ponemos? ¿De qué forma la podemos motivar? Fíjate que es un problema que no sé cómo podríamos eh, resolverlo. Por ejemplo, digamos, yo, Digamos, que publique, cómo desarrollarse, exacto, cómo la vida incluso de su escritura, ¿verdad? Hay muchos aspectos, Víctor, y mira que está interesantísimo la plática, pero el tiempo se nos ha terminado. se acabó. Espero, espero verte en una próxima entrega para seguir escuchándote. Escuchando es un discurso que uno pasa horas y horas y uno es muy grato escuchar tu conversación, tu plática, y definitivamente que con tu persona hay que hacer una serie de temas y temas literarios, sociales, económicos, que ya habrá oportunidad. Antonio, a vos te agradezco la oportunidad y pues claro, mucho gusto, estamos a la orden en cualquier momento. Muchas gracias por la oportunidad. Don Víctor Muñoz, con esta interesante conversación sobre la literatura guatemalteca. Muchas gracias, estimado público que nos ve.